Cuando Luigi Mangione estaba siendo trasladado a la sala del tribunal para su audiencia de extradición, de repente perdió la calma e hizo algo que nadie esperaba. De repente, muchos de los que inicialmente habían dudado de su implicación en el asesinato de Brian Thompson, consejero delegado de United Healthcare, empezaron a tener dudas. El vídeo grabado fuera de la sala del tribunal no era más que la punta del iceberg. Otra grabación viral de Mangione desde el interior de la prisión ha pintado un relato diferente y ha suscitado un renovado interés por el caso. Analicemos el contenido de estas imágenes y cómo afectan a la investigación. Luigi Mangione pierde la compostura. Luigi Mangione pierde la compostura de camino a un juicio y provoca una tormenta mediática. Mientras le escoltaban a la sala del tribunal, Mangione perdió los estribos y se enzarzó en un tenso forcejeo con la policía. Su frustración se desbordó cuando gritó a la prensa, reclamando atención en medio del caos. Esta dramática escena se desarrolló mientras Mangione se enfrentaba a la extradición a Nueva York, donde está acusado del espeluznante asesinato de Brian Thompson, director general de United Healthcare. Con su abogado, Thomas Dickey, impugnando la extradición y cuestionando las pruebas, el drama judicial se convertirá en un espectáculo nacional. El público está ansioso por descubrir la verdad que se esconde tras las acusaciones. El escandaloso crimen ha conmocionado al mundo empresarial. Thompson, una poderosa figura del sector de los seguros médicos, se había granjeado numerosos enemigos a lo largo de los años, pero nadie podía prever un final tan violento. A medida que se desarrollaba la investigación sobre el asesinato de Thompson, un hombre enmascarado que encajaba con la descripción de Mangione se convirtió en el principal sospechoso. El país asistió atónito a la revelación de los detalles del crimen, que describían una ejecución a sangre fría. Las autoridades iniciaron una persecución por todo el país, decididas a llevar al autor ante la justicia. El nombre de Mangione se convirtió rápidamente en sinónimo del crimen, ya que los investigadores descubrieron posibles vínculos entre él y el asesinato. El frenesí mediático se intensificó, con periodistas y comentaristas especulando sobre su implicación y sus motivos. El público, ávido de respuestas, siguió cada giro de la investigación y la historia dominó los titulares hasta que finalmente fue capturado y detenido. Cuando el polvo se asentó y Mangione fue conducido al juzgado, la atención se centró en el proceso. La sala estaba abarrotada, con todos los asientos ocupados por periodistas, juristas y ciudadanos deseosos de presenciar el siguiente capítulo de este drama de altos vuelos. Mangione, ahora sereno, se sentó junto a su abogado, Thomas Dickey, mientras se iniciaba el proceso. La acusación presentó su caso con confianza, esbozando las pruebas que, según ellos, vinculaban a Mangione con el asesinato de Brian Thompson. Sus argumentos eran metódicos y precisos y dibujaban el cuadro de un crimen calculado, llevado a cabo por un hombre con motivo y oportunidad. La defensa, sin embargo, estaba igualmente preparada. Dickey, conocido por su destreza en los tribunales, desafió la narrativa de la acusación en todo momento. Puso en duda la credibilidad de las pruebas, destacando las incoherencias y las lagunas de la investigación. Sus argumentos fueron convincentes. A pesar de las crecientes pruebas en su contra, Mangione mantuvo su inocencia, insistiendo en que estaba siendo incriminado. Su abogado, Thomas Dickey, se hizo eco de estos sentimientos, argumentando que no había pruebas concretas que vincularan a Mangione con el crimen. Dickey, un experimentado abogado conocido por su tenacidad, se comprometió a luchar contra la extradición a Nueva York, donde Mangione debía enfrentarse a cargos de asesinato. La vista de extradición iba a ser un momento crucial en el caso, con ambas partes preparándose para presentar sus argumentos. La fiscalía, segura de sus pruebas, estaba decidida a que Mangione compareciera ante la justicia si era culpable. A pesar de sus intentos de luchar contra la extradición, los tribunales estudiarán a fondo los detalles, y lo más probable es que lo envíen a Nueva York para enfrentarse a los cargos. Y ahora mismo, las cosas no pintan bien para Mangione. Según testigos presenciales e informes policiales, un pistolero enmascarado disparó a Thompson varias veces a quemarropa. El tirador, que llevaba una sudadera con capucha, huyó del lugar en bicicleta. Los informes sugieren que el tirador había esperado fuera del hotel durante varios minutos antes de atacar a Thompson, lo que indica un ataque premeditado. El caso dio un giro dramático cuando Luigi Mangione apareció como persona de interés. El avance se produjo cuando Mangione fue visto en un McDonald's de Altoona, Pensilvania. Gracias al chivatazo de un cliente del McDonald's, la policía se apresuró a detenerlo. Tras su detención, un registro de las pertenencias de Mangione reveló un descubrimiento sorprendente. Las autoridades encontraron una pistola y un silenciador, ambos fabricados al parecer con una impresora 3D. El cargador de la pistola estaba cargado con 6 balas y en el bolso de Mangione se encontró suelto otro cartucho de punta hueca,
lo que sugiere su disposición a la violencia. También se le encontró un documento de identidad falso. Con Mangione detenido, la investigación adquirió una nueva urgencia. Los detectives trabajaron sin descanso para construir un caso contra él, examinando todas las pruebas y explorando todos los ángulos posibles. Los cargos contra Mangione eran graves y polifacéticos, y abarcaban no solo el asesinato de Brian Thompson, sino también otros delitos. Además del cargo de asesinato, Mangione fue acusado de portar un arma de fuego sin licencia, un delito grave que conlleva fuertes penas por sí solo. La posesión de un silenciador, en particular uno creado con una impresora 3D, era una prueba fundamental. Los silenciadores están fuertemente regulados debido a su posible uso en actividades delictivas, y su posesión es ilegal sin los permisos adecuados. La comparecencia de Luigi Mangione fue el momento de la verdad en el desarrollo del drama jurídico, ya que marcó la transición de la investigación al procedimiento judicial formal. La comparecencia tuvo lugar poco después de la detención de Mangione y fue un acontecimiento que atrajo la atención de los medios de comunicación y del público. Uno de los resultados más significativos de la comparecencia fue la denegación de la fianza a Mangione. La decisión de denegar la fianza se basó en varios factores, como la gravedad de los cargos, el riesgo potencial de fuga de Mangione y la necesidad de garantizar la seguridad pública. La Fiscalía argumentó que las presuntas acciones de Mangione demostraban su voluntad de participar en actividades delictivas violentas y premeditadas, lo que lo convertía en un peligro para la comunidad si quedaba en libertad. A pesar de haber sido sorprendido con pruebas abrumadoras, Mangione y su abogado siguen insistiendo en que no es culpable de los cargos de asesinato. De hecho, insinuó que le habían tendido una trampa. A medida que pasaba el tiempo y continuaba la investigación, los forenses fueron publicando más información que lo relacionaba con el asesinato. Las últimas pruebas contra Mangione tras la denuncia por amaño. Al registrar a Mangione tras su detención, las autoridades descubrieron un alijo de objetos que hicieron saltar inmediatamente las alarmas. Aparte de la pistola y el silenciador, los agentes también encontraron $8,000 en efectivo, $2,000 en moneda extranjera y un pasaporte. Tal vez lo más curioso fuera la bolsa especializada diseñada para bloquear las transmisiones, lo que sugería un nivel de sofisticación y planificación que invalidaba las afirmaciones de inocencia de Mangione. Mangione negó rotundamente tener conocimiento alguno del dinero, insistió en que no le pertenecía y se mostró confuso sobre cómo había llegado a sus manos. A medida que los investigadores reconstruían la cronología, surgieron preguntas sobre los movimientos y asociaciones de Mangione que condujeron a su detención. ¿Cómo llegó a estar en posesión de objetos tan incriminatorios y cuál era su relación con la escena del crimen? A medida que avanzaba la investigación, las pruebas forenses empezaron a esbozar un relato que situaba a Mangione en el centro de la escena del crimen. Un avance significativo fue el análisis de las huellas dactilares recogidas en el lugar del crimen. Los expertos forenses examinaron meticulosamente las huellas y los resultados fueron sorprendentes. Se encontró una coincidencia entre las huellas dactilares del lugar del crimen y las de Mangione, lo que sugería una conexión directa que contradecía sus afirmaciones de que le habían tendido una trampa. La coincidencia de las huellas dactilares se convirtió en el primer vínculo tangible que no podía descartarse ni explicarse fácilmente. Aumentó el interés del caso, ya que los investigadores trataban de comprender las circunstancias que llevaron a la presencia de las huellas de Mangione en la escena del crimen. A la acumulación de pruebas se sumó el descubrimiento de una pistola fantasma en posesión de Mangione en el momento de su detención. Las armas fantasma, conocidas por carecer de número de serie y de trazabilidad, suelen asociarse a actividades ilícitas. El análisis forense reveló que la pistola fantasma coincidía con los casquillos encontrados en la escena del crimen, lo que enredó aún más a Mangione en la red de pruebas. La correlación entre la pistola fantasma y los casquillos era una prueba irrefutable, que sugería que el arma en posesión de Mangione se utilizó para cometer el asesinato. Esta conexión intensificó el escrutinio sobre Mangione a medida que los investigadores profundizaban en sus posibles motivos e implicación. Con las huellas dactilares y las pruebas balísticas apuntando hacia Mangione, el relato del caso empezó a cambiar. El caso de asesinato de Mangione no solo ha cautivado a la opinión pública, sino que también ha dado lugar a múltiples teorías conspirativas. En el centro de estas teorías está la afirmación de que a Mangione se le tendió una trampa para que fuera el chivo expiatorio de una trama mayor. Esta perspectiva sugiere que fuerzas poderosas, posiblemente vinculadas a los negocios secretos de Brian Thompson, prepararon los acontecimientos para inculpar a Mangione y desviar la atención de los verdaderos autores.
Los defensores de esta teoría señalan el descubrimiento aparentemente conveniente de objetos incriminatorios con Mangione en el momento de su detención. Los dólares, las divisas y la bolsa especializada en el bloqueo de transmisiones se han citado como pruebas de un montaje, colocados para crear una ilusión de culpabilidad. Sus partidarios sostienen que la confusión inicial de Mangione y su negación de la propiedad de estos objetos dan credibilidad a la idea de que era un peón involuntario en un plan mayor. Por otra parte, los escépticos de las teorías conspirativas sostienen que las pruebas forenses son demasiado convincentes para ignorarlas. La coincidencia de las huellas dactilares y la correlación entre la pistola fantasma y los casquillos de bala presentan un caso sólido contra Mangione, lo que sugiere su implicación directa en el crimen. Desde este punto de vista, la idea de un montaje se ve como una narrativa conveniente para desviar la culpa y sembrar la duda. Las implicaciones jurídicas de las pruebas contra Mangione son profundas, ya que constituyen la espina dorsal de la acusación en este juicio por asesinato de alto nivel. La defensa podría centrarse en la posibilidad de un montaje. Podrían presentar teorías o sospechosos alternativos con el objetivo de introducir dudas sobre la culpabilidad de Mangione. Haciendo hincapié en la falta de pruebas directas, como el testimonio de testigos oculares o un motivo claro, la defensa se esforzará por socavar las afirmaciones de la acusación y reforzar la noción de duda razonable. La defensa también puede explorar el carácter y los antecedentes de Mangione, presentándolo como un autor improbable de un crimen tan atroz. Al humanizar a Mangione y presentarlo como una víctima de las circunstancias, la defensa espera influir en la percepción del jurado y ganar simpatía para su cliente. A medida que se desarrolle el juicio, la batalla legal dependerá de la interpretación de las pruebas y de la capacidad de ambas partes para construir un relato convincente. El reto de la acusación es presentar un caso coherente que no deje lugar a dudas, mientras que la defensa trata de desmantelar esta narrativa y mantener la presunción de inocencia de Mangione. Hay que tener en cuenta que Mangione se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. La atención se ha centrado en él desde que fue detenido, pero hay algunos que están tratando de cambiar el foco a Brian Thompson. ¿Quién era exactamente Brian Thompson y qué sabía para ser objeto de un crimen tan atroz? Lo que no sabías de Brian Thompson. El ascenso de Brian Thompson a la dirección de United Healthcare fue sencillamente asombroso. Con una aguda perspicacia para los negocios y una visión estratégica, Thompson se abrió camino en el competitivo panorama del sector sanitario. Su carrera empezó de forma humilde, pero su incesante dinamismo y su pensamiento innovador le diferenciaron rápidamente de sus compañeros. A medida que ascendía en el escalafón, Thompson demostró una asombrosa capacidad para superar retos complejos, lo que le granjeó la reputación de líder formidable. A medida que asumía funciones cada vez más importantes dentro de la empresa, la influencia de Thompson crecía, culminando con su nombramiento como consejero delegado. Bajo su liderazgo, United Healthcare amplió su alcance, consolidando su posición como fuerza dominante en el mercado mundial de seguros de asistencia sanitaria. Sus logros fueron alabados por los expertos del sector, que elogiaron sus iniciativas estratégicas y su compromiso con la innovación. Sin embargo, a medida que la estrella de Thompson seguía creciendo, empezaron a surgir rumores de controversia. Los primeros indicios de problemas surgieron al cuestionarse sus agresivas tácticas empresariales y las implicaciones éticas de sus decisiones. Estos primeros rumores dejaban entrever una historia más compleja, que acabaría desembocando en una serie de acusaciones y desafíos legales de gran repercusión. Las acusaciones de uso de información privilegiada contra Brian Thompson marcaron un punto de inflexión en su carrera. El Fondo de Pensiones de los Bomberos de la ciudad de Hollywood se convirtió en el centro de este drama, iniciando una denuncia que trastornó el mundo financiero. El fondo acusó a Thompson y a otros ejecutivos de no revelar a los inversores una investigación en curso, lo que les permitió vender más de $117 millones en acciones de la empresa antes de que la noticia se hiciera pública. Esta revelación no solo planteó serias cuestiones éticas, sino que también afectó al núcleo de la empresa. Al ser una de las mayores aseguradoras sanitarias del mundo, la integridad de sus dirigentes era primordial. Las acusaciones sugerían un abuso de confianza, ya que las acciones de Thompson podían priorizar el beneficio personal sobre los intereses de los accionistas y las partes interesadas. El impacto en United Healthcare fue inmediato y profundo. Los inversores y los analistas del sector empezaron a examinar más de cerca las prácticas de la empresa, lo que provocó una caída de las cotizaciones bursátiles y una pérdida de confianza en su liderazgo.
El escándalo también llevó a los organismos reguladores a examinar más de cerca las operaciones de la empresa, intensificando aún más la presión sobre Thompson y su equipo. En mayo de 24, los problemas legales que rodeaban a Brian Thompson dieron un giro dramático con la presentación de una demanda colectiva que complicó aún más su ya difícil legado. La demanda alegaba que Thompson había vendido $15 millones de sus acciones de United Healthcare Group, siendo plenamente consciente de una inminente investigación antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El momento en que se produjeron estas ventas levantó ampollas y alimentó las sospechas de que se estaba utilizando información privilegiada para obtener beneficios económicos personales. La demanda mostraba la imagen condenatoria de un CEO que, a pesar de su imagen pública, podría haberse visto envuelto en actividades que bordeaban los límites de la legalidad y la ética. Las acusaciones sugerían que las acciones de Thompson no eran meros incidentes aislados, sino parte de un patrón de conducta más amplio que daba prioridad a la riqueza personal sobre la responsabilidad y la transparencia de la empresa. La posible investigación antimonopolio del Departamento de Justicia añadió otra capa de complejidad, sugiriendo que las prácticas empresariales de la empresa estaban siendo objeto de un serio escrutinio. Esta evolución no solo amenazaba la estabilidad financiera de United Healthcare, sino también su posición en el sector de la atención sanitaria. En medio de las polémicas en torno a Brian Thompson, surgió una nueva e inesperada narrativa, alimentada por teorías conspirativas que cautivaron la imaginación del público. En el centro de estas teorías estaba la sensacionalista afirmación de que Thompson estaba dispuesto a testificar contra Nancy Pelosi, una figura política de alto nivel. Esta versión cobró fuerza tras la difusión de un vídeo viral en el que supuestamente se veía a Thompson hablando con Pelosi sobre su presunta implicación en un escándalo político. La teoría se centra en la inversión de Paul Pelosi en opciones sobre acciones de Palo Alto Networks, una empresa que investigó un importante ciberataque a United Healthcare en febrero. Según Capital Trades, Paul Pelosi compró entre $600.000 y $1.250.000 millones en opciones de compra de Palo Alto Networks en febrero. Al menos otros 10 políticos han invertido en la empresa, aunque en volúmenes menores. La teoría de la conspiración sugiere que el ciberataque a United Healthcare formaba parte de un esfuerzo por ocultar el uso de información privilegiada por parte de la familia Pelosi. Algunos usuarios de Internet afirman que Thompson tenía previsto testificar contra Pelosi para salvar su propio pellejo. Sin embargo, no hay pruebas que respalden estas afirmaciones. Los Pelosi no han sido investigados por tráfico de información privilegiada y el testimonio de Thompson no estaba programado para implicar a Pelosi. A pesar de la falta de pruebas, la teoría de la conspiración ha ganado fuerza en Internet, con algunos usuarios afirmando que Pelosi orquestó el asesinato para silenciar a Thompson. Una cuenta X destacó la investigación sobre el comercio y los ciberataques de Palo Alto Networks, lo que llevó a los comentaristas a acusar a Pelosi de orquestar el asesinato. Otros señalaron un viejo artículo de periódico que mostraba una conexión entre el abuelo del sospechoso y quien fuera alcalde de Baltimore. Las investigaciones sobre los orígenes del vídeo revelaron que se trataba de una invención expertamente elaborada para engañar y manipular la percepción pública. Las controversias en torno a Brian Thompson se han extendido mucho más allá de los confines de United Healthcare, arrojando luz sobre el sector sanitario en general y planteando cuestiones críticas sobre la gobernanza empresarial y la confianza pública. Tanto si Mangione trabajaba solo como si actuaba en interés de otra persona, sus presuntas acciones le han reportado sin duda un importante apoyo. Mangione reúne apoyo mundial. La historia de Luigi Mangione comienza mucho antes de los titulares y los dramas judiciales. Nacido en el seno de una familia acomodada de Baltimore, los primeros años de la vida de Mangione estuvieron marcados por los privilegios y las oportunidades. De niño, Mangione destacó en los estudios, mostrando una aptitud especial para el pensamiento crítico y el liderazgo. Estos rasgos definirían más tarde su recorrido por los prestigiosos pasillos de la educación de la Ivy League. Sin embargo, bajo la superficie de su éxito profesional, Mangione albergaba una creciente frustración por los problemas sistémicos que aquejaban al sistema sanitario estadounidense. Esta postura resonó entre muchos que compartían su desilusión con el statu quo, lo que elevó aún más su perfil como líder de opinión en este campo. A medida que la carrera de Mangione prosperaba, también lo hacía su vida personal. A medida que se desarrollaba la investigación del asesinato de Thompson, Mangione se encontró en el centro de una tormenta mediática, con todos sus movimientos sometidos al escrutinio de la prensa y el público. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Mangione reunió apoyos, impulsado por la creencia en su inocencia y una frustración compartida con el sistema sanitario.
Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones, con miles de personas expresando su apoyo a Mangione y pidiendo un juicio justo. La historia de un licenciado de la Ivy League, convertido en presunto asesino, cautivó al mundo y preparó el terreno para una batalla legal que captaría la atención mundial. El número de seguidores de Mangione en X se disparó a más de 420.000 por 550 en solo unos días, después de que se revelara su identidad como persona de interés en el sonado caso. La repentina afluencia de seguidores también ha provocado una avalancha de textos y comentarios coquetos en las cuentas de Mangione en las redes sociales. Muchos usuarios han expresado su admiración por el sospechoso, y algunos incluso le han enviado mensajes románticos. Parecía que la gente no estaba dispuesta a aceptar que Mangione fuera el asesino porque es atractivo. Algunos incluso llegaron a excusar sus actos, dando a entender que lo que hizo estaba justificado y que no merecía estar en la cárcel por su aspecto. Los hashtags en defensa de su inocencia fueron tendencia en todo el mundo, con usuarios que compartían sus historias personales de lucha por la atención sanitaria y se solidarizaban con la causa de Mangione. Personas influyentes y figuras públicas se unieron a la conversación, prestando sus voces al creciente coro de apoyo. Este movimiento digital trascendió las fronteras geográficas, uniendo a personas de diversos orígenes en un llamamiento común por la justicia. En medio de esta ola de apoyo, se lanzó una campaña de crowdfunding para ayudar a la defensa legal de Mangione. La página GoFundMe no tardó en ganar adeptos y en pocos días reunió $30.000 en donaciones. Los contribuyentes vieron en su apoyo financiero algo más que un medio para cubrir los gastos legales. Era una declaración contra las injusticias percibidas en el sistema sanitario. La campaña se convirtió en un punto de encuentro para quienes creían en la inocencia de Mangione y querían cuestionar el statu quo. Sin embargo, el esfuerzo de crowdfunding se enfrentó a un obstáculo importante cuando GoFundMe intervino, citando violaciones de la política y eliminando posteriormente la página. Las donaciones se devolvieron, pero el contratiempo no hizo mella en el entusiasmo de los partidarios de Mangione. Para ellos, el cierre de la campaña no era más que un obstáculo temporal en su lucha por lo que consideraban justicia. Siguieron expresando su apoyo a través de diversas plataformas, decididos a mantener vivo el impulso. Se crearon muchas otras páginas de GoFundMe y la plataforma las eliminó todas. Curiosamente, la situación financiera de Mangione sugería que podría no necesitar esfuerzos públicos de recaudación de fondos. Al parecer, su familia de Baltimore, conocida por su afluencia, es capaz de cubrir sus gastos legales. Sin embargo, la importancia de la campaña de crowdfunding fue más allá de la ayuda económica. Representaba una postura colectiva contra un sistema que muchos consideraban que les había fallado, y la creencia en la posibilidad de un cambio. El difunto abuelo de Luigi, Nick Mangione Sr., encarnaba el sueño americano por excelencia. Partiendo de unos orígenes humildes, Nick construyó un imperio empresarial que abarcaba varios sectores: complejos turísticos, clubes de campo, residencias de ancianos e incluso una emisora de radio. Nick compartía a menudo su inspiradora historia, relatando con orgullo su viaje desde la pobreza hasta convertirse en millonario. Los esfuerzos filantrópicos de la familia Mangione están bien documentados. Han hecho generosas donaciones a varias instituciones, entre ellas el Greater Baltimore Medical Center, donde nacieron sus 37 nietos. La unidad de obstetricia del hospital recibió incluso el nombre de la familia Mangione en reconocimiento a sus contribuciones. Jude Children's Research Hospital y el Centro Médico St. Joseph de la Universidad de Maryland. Las piscinas de la Universidad de Loyola llevan el nombre de la familia, y varios miembros de la familia, incluidos 6 de los hijos de Nick y Mary, asistieron a la universidad local. La familia Mangione tiene un largo historial de negocios y filantropía en Maryland. En la década de 1970, crearon el club de campo Turf Valley en Ellicott City, Maryland, que se convirtió en un próspero centro residencial y recreativo, generando importantes ingresos y consolidando su reputación de astutos líderes empresariales. A pesar de su excelente reputación, la detención de Luigi sorprendió a los Mangione. Su primo, Nino Mangione, es delegado estatal del Partido Republicano en la Cámara de Delegados de Maryland. Dijo que la familia estaba conmocionada y trabajando para llegar al fondo del caso. El propio Mangione tenía un futuro brillante antes de convertirse en el principal sospechoso de este caso de asesinato. Los logros académicos de Luigi Mangione son impresionantes, ya que se licenció y obtuvo un máster en informática en la prestigiosa Universidad de Pensilvania. La formación académica de Mangione se basó en la excelencia. Durante su estancia en la Universidad de Pensilvania,
Se esforzó al máximo. Más allá de sus actividades académicas, Mangione era un ávido lector apasionado por el aprendizaje. Su perfil de Goodreads cuenta con una impresionante colección de 295 libros, como han señalado sus seguidores. Sus intereses literarios abarcaban múltiples géneros, desde la ciencia ficción a la filosofía, y pueden haberle inspirado un pensamiento crítico sobre temas complejos. Pero le interesaban especialmente las cuestiones sociales y políticas. En el momento de la detención, se le encontró un manifiesto que permitía comprender sus decisiones. En el manifiesto, de 3 páginas, Mangione afirma que actuó solo y expresa su desprecio por las empresas estadounidenses, en concreto contra United Healthcare, por su supuesta corrupción y avaricia. Señala que la capitalización bursátil de la empresa ha crecido mientras la esperanza de vida de los estadounidenses cae, y escribe sobre las corporaciones que siguen abusando de nuestro país para obtener inmensos beneficios porque el público estadounidense les ha permitido salirse con la suya. Según los análisis internos de la policía, es probable que Mangione viera el asesinato como un derribo simbólico y se viera a sí mismo como un héroe que por fin ha decidido actuar ante las injusticias que percibe. Quienes comparten intereses similares con Mangione le han apoyado incondicionalmente, considerándole una especie de salvador que dio el valiente paso de ayudar a promover un cambio estratégico en el sector de los seguros de enfermedad. A medida que se desarrolle el caso, saldrá a la luz la verdad sobre el asesinato de Brian Thompson. Si Mangione es declarado culpable, irá a la cárcel durante mucho tiempo por asesinato en segundo grado. Por ahora, es importante mantener una mente abierta y permitir que la ley siga su curso. Gracias por vernos. Echa un vistazo a las otras tarjetas en nuestra pantalla para obtener más información.